Cordial saludo, compañeros, tutor. Mi nombre es Eduardo Andrés Vera Villamizar del grupo 89. Nuestro cédula. Bueno, a continuación, pues explicaré lo de los conceptos de física electrónica. Bueno, entonces el primero me dice carga eléctrica o también con símbolo de Q. Dice, es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción, de repulsión entre ellas a través de cambios electromagnéticos. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos, cuando son del mismo campo magnético se van a repeler, se repelen. Listo, entonces cuando son, digamos acá, más y negativos, sí se van a atraer. De resto, no. ¿Qué es la corriente eléctrica o del símbolo I? La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, que podemos llamar un ion o ion-electrón. En el caso de un conductor metálico son principalmente los electrones los que toman parte de la corriente y vemos que son los electrones salen del negativo y vuelven otra vez al positivo de la batería para crear el campo magnético. Saltan como si saltaran entre ellos. Tensión o voltaje. Es aquella magnitud física que se consolida la potencia entre dos puntos diferentes. A su vez, también se puede concebir como el trabajo por unidad de carga que se ejerce el campo eléctrico en una partícula concreta suspendida entre dos posiciones. Aquí vemos un ejemplo del ohmio, este tal sería de la resistencia, el amperio y el voltaje, como vemos, el voltaje por eso también se le dice tensión, porque él tensiona la corriente, la tira, es como la fuerza que tiene. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de la energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se presenta con la letra P y la unidad de medida es el vatio. ¿Listo? Entonces, pues esto lo tenemos también más en los recibos de la luz que nos cobran por vatios por hora y dependiendo de cuánto consumamos, pues nos llega. Aquí tenemos la pregunta que nos hacen. En el análisis corriente directa, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? Y la otra es, ¿qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte la polaridad de la fuente? Entonces, que tenga signos, ¿por qué? Digamos, en una batería cuando tenemos el positivo, el borne positivo y el borne negativo, con un multímetro sabemos que el rojo siempre va a ir en el positivo y en el negativo. En caso tal de que cambiemos las polaridades, nos va a dar un valor negativo. Por ejemplo, vamos a tomar, digamos, de la corriente, digamos, de la batería y nos diga 12 voltios. Pero si colocamos el cable negro en el positivo, nos va a decir menos 12 voltios. Entonces, si cambiamos la polaridad, igualmente. Listo, muchísimas gracias.